De acuerdo, estoy listo para comenzar el tema que me han asignado para este periodo. Déjame leértelo. Es una crítica austriaca de la economía convencional. Así que voy a hablar de una crítica austriaca de la economía convencional. Yo diría que si tuviéramos un diagrama de Venn y aquí está la economía austriaca y aquí se llama la corriente principal o los economistas neoclásicos, que hay una superposición. Los austriacos tenemos ciertos puntos de vista que son únicos para nosotros. Tienen ciertos puntos de vista que son únicos para ellos. Y luego está esta superposición entre los dos. Y hablaré principalmente de la parte en la que no estamos de acuerdo con ellos. Pero permítanme primero decir que hay áreas de acuerdo. Por ejemplo, la mayoría de los economistas, ya sean austriacos o de la corriente principal, favorecen el libre comercio. La mayoría de los economistas, ya sean convencionales o austriacos, piensan que la ley de salario mínimo creará desempleo para los trabajadores no calificados. Piense que el control de alquileres le quitará recursos a las unidades residenciales de alquiler y empeorará las cosas para los inquilinos. Así que hay una superposición. Una gran superposición. Incluso hay una superposición en términos de econometría. Algunas personas son austriacos radicales, no yo, soy un moderado. Por eso me llaman Walter de Black. Jeff Levin en este caso es un extremista. Dice que en la economía austriaca no sirven las estadísticas ni la econometría. Y en mi opinión, si lo que te interesa es un tema empírico, bueno, ¿por qué no? Por ejemplo, la elasticidad de los zapatos. Sabemos que hay una curva de demanda de calzado con pendiente descendente. Y si aumentamos el precio de los zapatos en un 10%, sabemos que se comprarán menos zapatos. Pero, ¿cuántos menos? 1%, 2%, 20%. ¿Qué? ¿Cuál es la elasticidad? La curva de demanda de zapatos. Y los austriacos realmente no tenemos perro en esa pelea. Estamos felices de estar de acuerdo con la gente común y decir, bueno, si quieres averiguarlo, la forma de hacerlo es a través de la econometría o la estadística o la economía matemática. No hay nada de malo en eso. Así que no estamos en contra de las matemáticas per se, punto. Pero tenemos grandes reservas al respecto porque muchas matemáticas y economía asumen curvas suaves. Porque si quieres obtener, no conozco la pendiente de una curva, solo puedes decir lo que sea precio y cantidad. Y eso es, digamos, algún tipo de curva de demanda y desea elegir la pendiente de la misma. Tienes que tomar la pendiente y solo puedes obtener una pendiente si la curva es continua. Y si quieres diferenciar o integrar una curva, tiene que ser una curva continua. Pero los austriacos creemos que no hay curvas suaves o que representen la realidad. Porque la economía discute la acción humana y la acción humana es discreta. Para que no tengas curvas como esa, obtienes una especie de líneas irregulares en ese sentido. Y por lo tanto tenemos una gran sospecha de ello. Por ejemplo, permítanme darles un ejemplo de eso. Aquí hay una curva de costo promedio. Una curva de costo promedio. La cantidad, el precio y la corriente principal piensan que el mejor lugar para estar es en la parte inferior de la curva de costos promedio. Y si tienes una curva de demanda con pendiente descendente, lo que significa que no estás en una competencia perfecta, bueno, entonces la curva de demanda tiene que ser tangente a la curva de costo promedio en un punto ineficiente. Todos siguen esto, pero Murray Rothbard, en su Economía de hombres en los Estados Unidos, dice, mira, todo esto depende de curvas suaves. Y lo que estás haciendo es dejar que la cola matemática se mueva, el perro de la economía, cuando debería ser lo contrario. La economía es más importante. Las matemáticas son solo una doncella de la economía para los economistas. Para los matemáticos, bien, que las matemáticas, ya sabes, matemáticas uberalis para los matemáticos, pero no para nosotros. Entonces, lo que hace Murray es dibujar la curva de esta manera y luego dice, mira,
Aquí hay una curva de costo promedio. Hay cantidad, hay precio, y podemos estar en la parte inferior de la curva de costo promedio, incluso con una curva de demanda con pendiente descendente. Y la razón por la que no lo estás es por una suposición suave y curva. Así que eso es completamente al revés. Entonces, ese sería solo un ejemplo de matemáticas y economía en el que los austriacos no estamos de acuerdo con la gente común. Aquellos de ustedes que van a graduarse en economía, especialmente en los Estados Unidos. No tanto en Europa, donde son más austriacos, sino que en los Estados Unidos se trata principalmente de matemáticas. Tuve un estudiante de posgrado o un estudiante que se graduó de Loyola que fue a la escuela de posgrado y echó un vistazo al microtexto y todo era matemáticas. Y no quiso hacer matemáticas durante 5 años, así que lo dejó. Me pregunto por eso, pero esa es otra historia. De acuerdo, esa es un área en la que no estamos de acuerdo. Y aquí diría que volviendo a este diagrama, voy a repasar muchas áreas en las que los austriacos no están de acuerdo con la corriente principal y voy a tomar el punto de vista austriaco. Soy un economista austriaco y tomaré el punto austriaco en contra de la corriente principal. De acuerdo, tengo 15 cosas como esta en mi lista. No sé hasta dónde llegaré, pero seguiré presionando hasta que lleguemos al final del periodo. De acuerdo, otro es esta cosa llamada el sintético a priori. ¿Qué es lo sintético a priori? Una declaración sintética a priori es una declaración que es necesariamente verdadera desde el punto de vista médico y, sin embargo, tiene algo que ver con el mundo real. Y este es uno de los puntos de fricción para mí cuando me presentaron por primera vez a la economía austriaca. Murray Rothbard me lo presentó justo cuando estaba terminando mi doctorado en Columbia, que era un lugar lógico positivista, un lugar convencional, si es que alguna vez lo hubo. Mi principal mentor fue Gary Becker, ganador del premio Nobel, y yo era un positivista lógico y no podía entender cómo podría ser eso. Parecía mágico, parecía culto, parecía extraño, parecía ridículo que hubiera declaraciones reales que tuvieran que ver con el mundo real. Y, sin embargo, los conocemos con absoluta certeza y no tenemos que probarlos. Lo sabemos solo por la lógica de ellos. La forma en que la corriente principal ve esto es que hay dos tipos de cosas, y las dos nunca se encontrarán. Uno es analítico o tautológico o a priori. 2 más 2 son 4. El teorema de Pitágoras. Todos los solteros son hombres solteros. Cosas como esas que son necesariamente ciertas, pero que no impactan en el mundo. Son más como usamos el lenguaje, ese tipo de cosas. Y por otro lado, hay afirmaciones empíricas que impactan en el mundo y lo describen. Y explícanos el mundo y ayúdanos a entenderlo. Por ejemplo, hace sol afuera o es agradable y fresco aquí, pero hace mucho calor afuera o hay alrededor de 50 personas en la habitación. Estas son afirmaciones empíricas que no son necesariamente ciertas. Tienes que probarlos para salir y ver si tienen razón. Y tienen que ser falsificables. Tenemos que saber lo que significaría para ellos no ser verdad. Y nunca los dos se encontrarán. De modo que hay afirmaciones analíticas que son necesariamente ciertas, que no impactan en el mundo. Y luego hay afirmaciones empíricas a posteriori. Declaraciones que impactan en el mundo, que describen el mundo, que nos ayudan a entender y explicar el mundo. Pero tenemos que probarlos. ¿Y de dónde sacas una declaración que tenga ambos? Bueno, nosotros los austriacos. No yo originalmente, sino Murray Rothbard, Hans Happe. Otros austriacos han ideado una serie de ellos. Por ejemplo, si te cambio este bolígrafo por mi reloj, debe significar que valoro el bolígrafo más que el reloj, al menos en anticipaciones en este momento. Y debe significar que valoras más el bolígrafo que el reloj, más que la pluma. Necesariamente cierto. ¿Por qué más harías el intercambio ahora? Podrías pensar que si haces el intercambio, te daré una en el curso. ¿Quién sabe? O podrías pensar que si haces el intercambio, seré tu mejor amigo. No sé por qué lo estás haciendo. Todo lo que sé es que hay algo en este reloj que te gusta más que la pluma. La vista es que estás renunciando al bolígrafo para conseguir el reloj. Y hay algo en este bolígrafo que me gusta más que el reloj. De lo contrario, no me rendiría. Esto es necesariamente cierto. Me metí en un gran debate con cuál era su nombre de George Mason, el tipo que escribió sobre la irracionalidad de la democracia. Bryan Caplan se metió en un gran debate sobre esto y ni siquiera lo concedió.
que esto es necesariamente cierto. Siguió subiendo. Bueno, tal vez la gente está mintiendo o algo así. Es difícil tratar con esta gente. Solía serlo, así que puedo entenderlo. Pero están arreglados. No puede ser. Y ahora voy a leer un montón de otras afirmaciones que son sintéticas a priori. Y digo que esto distingue a los austriacos de la corriente principal porque no pertenecen a esto. Piensan que es de culto, es religioso, y nos descartan como sectarios religiosos. De acuerdo, una es la ganancia del comercio. La clasificación opuesta de dos bienes. Hay una tendencia a que las ganancias sean cero. Una tendencia. Cada vez que dices que hay una tendencia, no puedes falsificarla. Porque digo que hay una tendencia a que las ganancias caigan a cero. Y en este momento las ganancias no son cero. Algunos son positivos, algunos son negativos, algunos son cero. Bueno, eso no refuta el hecho de que haya una tendencia. Y sin embargo, sabemos que hay una tendencia. Y también hay una tendencia a que las ganancias en todas las industrias sean las mismas. El mismo cero, pero al menos el mismo. Porque si son altos aquí y bajos aquí, los recursos fluirán de aquí hacia aquí, reduciendo las ganancias aquí y aumentando las ganancias allí hasta que obtenga algún tipo de equilibrio. Hay una tendencia a que los mercados se equilibren. Nunca alcanzamos el equilibrio o la economía que gira uniformemente, pero hay una tendencia a ello. Otras son, ley de la utilidad marginal. Cada vez que la oferta de un bien aumenta en una unidad, siempre que cada unidad sea considerada de igual utilidad por una persona, el valor adjunto a la unidad debe disminuir, disminuyendo la utilidad marginal. Otra es la ley de asociación ricardiana. Ventaja comparativa. Siempre que se apliquen leyes de salario mínimo que requieran que los salarios sean más altos que los salarios existentes en el mercado, se producirá un desempleo involuntario. Cada vez que se aumenta la cantidad de dinero, mientras que la demanda de dinero se mantiene sin cambios, el poder adquisitivo del dinero caerá. Por lo tanto, la economía austriaca está llena de afirmaciones sintéticas y priorizadas, afirmaciones que son necesariamente ciertas y, sin embargo, tienen un impacto en el mundo real. La teoría austriaca del ciclo económico es una afirmación sintética y priorizada. Es una declaración mucho más grande. Se necesitan muchas premisas para sacarlo, y hablaré un poco sobre eso, pero esa es otra. Así que estos son a priori infalsificables. Y la gente como Krugman dirá, bueno, si es infalsificable, es magia. Así que esta es una distinción crucial entre los dos. De acuerdo, otro es esto de la capacidad de prueba. Déjame contarte una pequeña historia sobre mi disertación con Gary Becker. Y mi disertación fue más o menos del tipo que bueno, todas las ecuaciones econométricas son del tipo A es igual, y es igual a A más B1, X más B, 2X2 más B3, X3 más un término de error. X2 plus B3X3 plus an error term. Y lo que estaba tratando de hacer aquí era mi variable de control de renta. Y lo que dije es que cuanto más control de la renta, más ruidosa sería la vivienda, manteniéndose constante. ¿Qué más tengo que mantener constante? Bueno, la riqueza tengo que mantenerme constante. Cualquier otra cosa que pueda afectar la calidad de la vivienda, como el clima. Ya sabes, si hace muy mal tiempo, tendrás viviendas más ruidosas que de otra manera. Y aquí estaba, digamos, una buena vivienda. Y lo que esperaba era que esto fuera negativo. Es decir, habría una relación negativa entre un mayor control de los alquileres y una menor calidad de la vivienda, manteniendo constante todo lo demás. Esa fue mi disertación, aproximadamente. Había mucho más, pero ese fue uno de los puntos y la mayoría de las veces obtuve la señal correcta. Y la mayoría de las veces, gracias a Dios, fue estadísticamente significativo en el nivel del 5 o incluso del 1 o 2%, a veces al nivel del 10%. Pero de vez en cuando recibo la señal equivocada. No preguntes. Tengo la señal equivocada. Y de vez en cuando, el signo incorrecto era estadísticamente significativo. Entonces, ¿cómo reaccionó Gary Becker a esto? Bueno, si fuera un neoclásico, lo que debería haber dicho es, bueno, ya sabes, tal vez el control de alquileres no funciona de la forma en que pensamos que funciona. Sabes, quiero decir, el control de alquileres es que hay oferta, hay demanda, hay cantidad, hay precio. Que le pongas un precio máximo a la vivienda. La demanda es mayor que la oferta, hay escasez. La historia habitual de control de alquileres que se obtiene en Economía 101. Becker no dijo eso. Fue demasiado educado para decirlo, pero esto es realmente lo que quiso decir. Quería decir bloque, imbécil, sal y hazlo de nuevo hasta que lo hagas bien. Entonces, ¿qué estaba probando? ¿Cuáles fueron mis pruebas de econometría?
La oferta y la demanda y el control de los alquileres que todos conocemos y los austriacos y los neoclásicos están de acuerdo en eso. No, fue al revés. La teoría estaba probando mi econometría. Algo muy similar sucedió con el control de alquileres, lo siento, con el salario mínimo. Ahora todos sabemos que el salario mínimo es un tipo de cosa muy similar. Solo que ahora tenemos salario, y aquí tenemos la cantidad de trabajo. Y si pones un salario mínimo por encima del equilibrio, vas a tener un excedente, es decir, desempleo. Así que Card y Kruger salen con esta cosa cacareada. Y hubo algunos en Nueva Jersey y Pensilvania. Uno de ellos elevó el salario mínimo y luego lo atrapó y Kruger trató de ver si había una diferencia en la tasa de desempleo de los trabajadores no calificados entre los dos debido a este aumento en el salario mínimo. Y en esto se basa Krugman. Esto es en lo que confían Hillary Clinton y Bill Clinton, Bernie Sanders. Todo el mundo ama al señor Krugman de la izquierda. Así que de nuevo, si Gary Becker y Newmark y otras de estas personas de la corriente principal eran realmente positivistas lógicos, si realmente eran economistas neoclásicos, ¿ves mi tesis? Si eres un buen economista, vas a encontrar en Austria si admiten que son austriacos o no. Entonces, lo que deberían haber dicho es, bueno, tal vez la ley económica funciona de manera diferente en Nueva Jersey. Quiero decir, se pronuncia Nueva Jersey, así que ¿quién sabe lo que está pasando en Nueva Jersey? Tal vez la historia del salario mínimo solo funciona el 95% de las veces o el 98% de las veces. Habrían sido moderados aquí, pero no, tenían fuego en los ojos. Lo que hicieron es, en primer lugar, una replicabilidad. Llamaron a las mismas personas a las que el general Krueger llamó para obtener la información y no pudieron replicarla. Ese es un problema. Pero salieron con fuego real en los ojos. La idea era que esto estaba mal y lo vamos a conseguir, gente de Cardin-Kruger. Pero no debieron haber hecho eso. Solo los austriacos deberían hacer eso. Así que ahora estoy otorgando a estas personas títulos austriacos honoríficos. No lo van a aceptar, pero voy a premiarlos les guste o no. Voy a clavarle la cola al burro. Voy a señalar el austrianismo a muchas de estas personas de la corriente principal que son buenos economistas, a pesar de que no creen que sean austriacos. Por cierto, la razón por la que la llamamos economía austriaca no tiene nada que ver con la economía de Austria. Es porque la gente que lo inició vino de Austria. Maísis, Bombavers, Hayek en Austria. Es lo mismo con la economía de Chicago. No tiene nada que ver con la economía de la ciudad de Chicago. Es más bien que Friedman, Becker y Stigler estaban en la Universidad de Chicago y tenían una visión única de la economía. De acuerdo, ahora tenemos 2 o 3 de los 15 elementos y déjame pasar a otro. ¿Qué más tengo? Hablemos de emprendimiento. Para los austriacos, el espíritu empresarial es muy importante. Israel Kirzner escribió un libro, Competencia y Emprendimiento. Peter Klein, uno de nuestros compañeros profesores aquí, es un experto en emprendimiento y se especializa en ti y enfatiza la importancia del emprendimiento. Mientras que si miras cualquier libro de texto convencional, lo que vas a encontrar es tierra, trabajo y capital. Y si tienes suerte en el índice, la palabra emprendimiento estará ahí y será una página. Y si no tienes suerte, simplemente lo ignoran. Podría estar exagerando un poco, pero no mucho. Mientras que si había un libro de texto austriaco y hay algunos, David Gordon escribió uno y hubo algunos otros. El emprendimiento es, no digo lo único. Hay otros. La tierra, el trabajo y el capital también son importantes, pero el espíritu empresarial es muy, muy importante. El emprendedor es el que ve una oportunidad y pone en marcha un negocio, ya sabes. Y hay un debate entre Murray Rothbard e Israel Kirzner sobre esto. Israel Kirzner tiene lo que se llama un empresario puro que no tiene capital en absoluto, mientras que Murray insiste en que es un empresario capitalista. Y estoy del lado de Murray Rothbard en este debate en particular. Israel dice, bueno, tienes esta idea de emprendimiento. Pero si quieres hacer algo, si quieres impactar al mundo, tienes que comprar o vender, o invertir o hacer algo. Simplemente no se puede divorciar el espíritu empresarial puro de cualquier otra cosa. Y si pide prestado dinero a otra persona, bueno, tenía una garantía con la que pedirlo prestado en primer lugar. Y tuviste un poco de trabajo para ir al banco y pedir dinero. Así que no creo que haya ningún espíritu empresarial puro que flote libremente. Pero el espíritu empresarial es muy importante, mientras que para la corriente principal no lo es en absoluto. Otra es la diferencia entre utilidad ordinal y cardinal. La utilidad ordinal es ordenar.
Me gustan más las manzanas que los plátanos y los plátanos mejor que las zanahorias. Eso es legítimo y está bien. Y esa es una distinción fina. Y los austríacos creemos en la economía ordinal. Lo apoyamos. Es algo racional. Ayuda a arrojar luz sobre cuestiones económicas. Bien. ¿Qué es la utilidad cardinal? Cardinal está contando utilidades. Así que una manzana es 10, un plátano es 20 útiles y una manzana es 10. Un plátano tiene 20 y una zanahoria 30. Por lo tanto, la zanahoria es 3 veces más útil que la manzana y el plátano es el doble que la manzana. Y la zanahoria es un 150% más de disfrute que esto es una tontería. Esto es una tontería en un palo. Entiendo la palabra, no un palo de pogo, tonterías en algo. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Tonterías en algo. No estoy seguro de que esteroides tal vez. De acuerdo, ahora podrías pensar, bueno, esto es una especie de mierda de hadas aireada. Y ya sabes, ¿a quién le importa? Quiero decir, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia de esto es antimonopolio. Permítanme darles un poco de antimonopolio que la corriente principal ama y los austríacos rechazan por completo, mientras que la escuela de Chicago es supuestamente una escuela de libre empresa y tienen una especie de posición moderada. Déjame entrar en eso. Así que primero, voy a dibujar la curva complicada habitual. Aquí está la curva de costo promedio. Está la curva de costo marginal. Golpear la curva de costo promedio en el punto inferior. Siempre tienes que estar en el punto más bajo. Precio de la cantidad. Aquí hay una curva de demanda. Aquí hay una curva de ingresos marginales. Sabemos que la industria perfectamente competitiva estará ahí. Y sabemos que donde el costo marginal golpea el ingreso marginal es donde estará la cantidad del monopolista. Y se moverá hacia la curva de demanda, y ahí será donde estará el monopolista. Y aquí está el precio del monopolista. ¿Cuántas personas han visto esto antes? Bien, de acuerdo, me alegro de que estemos sincronizados. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos ganancias. Y aquí está la acusación de parte de la corriente principal del monopolio. Y una es que el precio del monopolista es más alto que el precio del competidor. Y no me preguntes por qué un precio alto es malo, pero los precios altos son malos. No preguntes. Y sabemos que la cantidad del competidor. La cantidad del competidor es mayor que la cantidad de monopolistas y la cantidad es buena. Entonces, cuanta más cantidad y menor sea el precio, mejor. Y observe que el monopolio es malo en ambos aspectos y la competencia perfecta es buena en ambos. El tercero es, ¿cuál es el tercero? Beneficios. Las ganancias son malas. Todos estipulamos que, ¿quién podría estar en desacuerdo? Las ganancias son malas y las ganancias de los perfectamente competitivos son cero. Y las ganancias del monopolista es esta pequeña caja aquí, la caja sombreada, ¿verdad? Lo llamaré la caja sombreada que es profit. Y los profetas son malvados. Ya sabes, esa es la tercera acusación. Y luego la cuarta acusación. El verdadero Biggie, el que realmente se pega en su mierda. Lo malo es este triángulo aquí y esta es la pérdida de peso muerto. Y esto realmente les molesta. Quiero decir, ya sabes, es como una especie de cruz en contra de quienes son los tipos con los que te cruzas y huyen, los vampiros. Bueno, haces una especie de ola de pérdida de peso muerto en un economista convencional y se asustan. Quiero decir, es horrible para ellos. Y esta pérdida de peso muerto es un ejercicio total de comparación interpersonal con la utilidad. Así que esto de ordinal, verá, no es solo ordinal y cardinal, pero antes volveré a esto en un segundo. Pero cada vez tienes una curva de utilidad marginal decreciente y hay cantidad y hay precio. Lo siento, esta es una utilidad marginal. Cada vez que dibuja una curva con un eje, está contando utilidades, ¿verdad? Así que esta curva,
desde el punto de vista austriaco, es ilegítima porque es cuantitativa. Y hemos dicho, al menos para mi satisfacción, y estoy seguro de que la mayoría de ustedes está de acuerdo en que ordinal es una forma razonable de ver la utilidad. Pero esto dice que si tiene esta cantidad de unidades X unidades, entonces las UDL son X, y si tiene Y unidades, entonces la utilidad marginal va a P utilidad marginal Y. Este es un ejercicio de utilidad cardinal, pero este diagrama aquí es incluso peor que la utilidad cardinal. No es solo una utilidad cardinal, es aún peor. De alguna manera. Es bastante malo decir que me gustan las zanahorias 3 veces más que las manzanas, pero es aún más loco decir, bueno, me gustan las zanahorias el doble de lo que a ti te gustan las zanahorias. Quiero decir, ¿cómo se comparan? Quiero decir, es una locura. Entonces, lo que esto está diciendo es que nosotros, la gente, obtenemos servicios públicos bajo la curva de demanda. Así que déjame ser más colorido aquí. Así que la utilidad que obtenemos está en números rojos. Puedes ver eso, es eso. De acuerdo, lo tienes. Considerando que, ¿cuáles son los costes? El costo es el área bajo la curva de costo marginal en azul, y la diferencia es la pérdida de peso muerto. Y lo que el monopolista está haciendo es engañarnos con las cosas, engañarnos con la diferencia entre QM y QC. Porque si era un buen tipo, si no quería crear una falla en el mercado, que es otra cosa que le encanta a la corriente principal. El fracaso del mercado y el monopolio, los bienes públicos, las externalidades, la desigualdad de ingresos. Quiero decir, para entrar en la American Economic Review, o tienes que tener solo matemáticas o tienes que encontrar una nueva falla en el mercado. Les encantan las fallas del mercado, mientras que para los austriacos, no existe tal cosa como una falla del mercado. Hay personas imperfectas. Los empresarios cometen errores, pero eso no es lo que quieren decir con fracaso del mercado. Lo que quieren decir con falla del mercado es algo que el gobierno podría intervenir y decirle al monopolista, ya sabes, que produzca un producto o lo separe, o lo nacionalice. Esas son las 3 soluciones al problema. Así que este es un ejercicio de utilidad de comparación interpersonal. Es decir, están diciendo que los compradores lo valoran en el área roja, a los vendedores solo nos cuesta en el área azul. Y sin embargo, no se produce. Permítanme darles un ejemplo del mundo real. Aquí tenemos a Djokovic, que es el mejor tenista de la actualidad, más o menos. Y Djokovic participa en 15 torneos al año. Realmente debería ingresar 25. Nos está engañando en 10 torneos al año, esa rata sucia. Y lo que deberíamos hacer es usar la ley antimonopolio en su contra y hacer que juegue más. Quiero decir, mira, si juega 10 torneos más, le dolerá el hombro o las rodillas o lo que sea, y solo elige 15. Pero gracias a la economía neoclásica, podemos ordenarle que juegue más y saber que el bienestar económico mejorará porque valoramos los 10 torneos adicionales más de lo que él lo desestima. Eso es una especie de ad absurdum reductivo, ¿no? Es solo ladrar loco. Y, sin embargo, esa es la implicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo encaja la escuela de Chicago en esto? Son la escuela de la libre empresa. Adoptan toda esta mierda. Y lo que dicen es, mira, el antimonopolio cuesta dinero, ¿cierto? ¿Quién podría negarlo? Tienes que tener tribunales. Tienes que tener abogados, esto y aquello y lo otro. Y a veces la pérdida de peso muerto es mayor que el costo de perseguirlo, en cuyo caso deberíamos perseguirlo. Consíguelo. Y en otros casos, los costos de perseguirlo son más grandes que la pérdida de peso muerto, y no deberíamos. Ya ves lo que son las empresas libres. Dicen que solo porque haya perdido peso muerto no significa que deba tener una demanda antimonopolio. Ahora tengo que contarte mi broma antimonopolio. Y se lo dije a un grupo de personas que eran abogados y economistas, todos especializados en antimonopolio. Tengo un amigo, Ben Clay. Era profesor en UCLA y solía especializarse en dinero. Y un día me dijo que no había dinero en el dinero. No puedes ganar mucho dinero estudiando dinero. ¿Dónde está el dinero? Y confío en él, le dijo a su esposa, estaré estudiando dinero, pero nunca tendré mucho de él. Esa fue una cita de Macy's a Margot Margaret, su esposa. Bueno, en realidad no hay tanto dinero. Y el dinero un poco y la gente ha hecho estudios sobre quién apoya a la Fed.
Supongo que a los economistas se les ha pagado metidos en la garganta con mucho dinero de la Reserva Federal en términos de ir a hoteles de 5 estrellas aquí y allá y poder traer a sus esposas u otras personas importantes. Así que hay un poco de dinero y dinero. Pero el dinero real es antimonopolio. Así que aquí está la broma antimonopolio. Es una broma de dos partes y la primera parte es que había 3 prisioneros soviéticos. Y como prisioneros, la gente sabe que has estado en prisión, hablas con tu amigo, ¿por qué estás en la cárcel? ¿Por qué estás en la cárcel? Y el primer tipo dijo, estaba en la cárcel porque llegué tarde al trabajo y me acusaron de engañar al Estado con mis servicios laborales. De acuerdo, bien. El segundo tipo dijo que venía a trabajar temprano todos los días y me acusaron de olfatear marrón. ¿Sabes qué es la nariz marrón? Ok. El tercer tipo dijo, vine a trabajar exactamente a tiempo todos los días y me acusaron de tener un reloj de pulsera occidental. Así que me metieron en la cárcel. Y me reí mucho de los economistas, abogados y otras personas que manejan los casos antimonopolio, ya sea del lado del demandante o del demandado. Y luego conté el otro chiste. Dije que había 3 prisioneros en la cárcel en los Estados Unidos debido a violaciones antimonopolio. Y como hacen los prisioneros, estaban comparando notas. Y el primer tipo dijo, cobraba precios más altos que todos los demás y me acusaron de especulación y especulación. Segunda guy dijo, cobro precios más bajos que todos los demás y me acusaron de colusión, competencia despiadada y precios abusivos. Y el tercero dijo que cobro los mismos precios que todos los demás. Es difícil ver cómo lo hizo con estos otros 2 tipos. Pero qué diablos, es solo una broma. Sabes, tienes que darme un poco de margen. Y me acusaron de colusión y cautilización. El punto es que, sin importar lo que haga, pueden acusarlo de una violación antimonopolio. Mira, la ley del asesinato y la ley de la violación son leyes legítimas. Si asesinas, vas a la cárcel. No asesinas, no vas a la cárcel. Si violas, vas a la cárcel. No violas, no vas a la cárcel. Pero con antimonopolio, no importa lo que hagas, pueden hacerte sentir culpable. Bill Gates estaba en los boonies en el estado de Washington, minando su propio negocio, creando juegos nerd y lo que sea que estuviera haciendo. Y no estaba pagando a los chicos de Washington. Por cierto, creo que 7 de los 10 condados más ricos del país están alrededor de Washington. Es solo una coincidencia. Es inexplicable por qué debería ser así. El dinero va allí y regresa menos un poco de los muchachos en Washington. Y Bill Gates tampoco estaba dando sus frutos. Se supone que debes pagar ambos. Como Donald Trump, pagaría a los demócratas, pagaría a los republicanos. Eso es lo que hizo un buen hombre de negocios. Así que lanzaron una demanda antimonopolio en su contra. ¿Por qué no? Los van a conseguir en algo más alto, más bajo, los mismos precios, lo que sea, los conseguirán. Murray Rothbard pasó por la historia económica y dijo que había ciertos presidentes que eran presidentes de Morgan y que irían tras las compañías Rockefeller. Y luego, cuando un presidente Rockefeller entraba, perseguía a las compañías Morgan. Es solo un cocodrilo. Está muerto del cuello para arriba. Es incoherente. No importa lo que hagas, ellos pueden atraparte. Y, sin embargo, a la corriente principal le encanta. Volviendo a un microtexto intermedio, tienes 2, 3 o 4 capítulos. Bueno, hay monopolio, y luego hay un índice final. Hay oligopolio, duopolio, esteopolio, batopolio. Y les encantan estas cosas. Cuanto más concentrado estés, peor empezarás. ¿Cómo empezó McDonald's? Era solo una tienda, 2 tiendas, y luego se extendió porque atendían al público y fabricaban un buen producto y a bajo precio. Y superaron a lo que había en el mercado y ahora pueden estar sujetos a la monopolización. Así que esa es una clara distinción entre los austriacos y la corriente principal. Tom DiLorenzo ha hecho un buen trabajo en eso. No estoy seguro de si está hablando de este tema esta vez, pero si lo lees, es bueno en eso. Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a intentarlo. Transitividad, irracionalidad e indiferencia. Otra cosa que la corriente principal ama son las curvas de indiferencia. Siempre hay curvas de indiferencia. Aquí hay una curva de indiferencia. Hay una buena. Hay 2 buenos. Hay una curva de indiferencia 1 y una curva de indiferencia 2. Y aquí hay una línea presupuestaria. Y aquí tenemos otra línea presupuestaria. Y obtenemos un, ¿cómo lo llamas? Giphy bueno. La forma en que obtienes un Giphy bueno. Y el efecto ingreso y el efecto sustitución y todo eso. Los austríacos lo rechazan por completo.
No del todo. Es algo así como el ajedrez para la economía, es decir, irrelevante, pero divertido. Si eres raro y te gustan estas cosas, no hay nada de malo en ello per se como ejercicio matemático. Pero el problema es la indiferencia. No hay manera de establecer la indiferencia. Compré este reloj por $20. Demostré o revelé que valoro el reloj en más de $20, de lo contrario no lo habría comprado por $20. En la oración ex ante ex post, podría no valorarlo en más de 20, podría no mantener un buen tiempo. Pero en el momento en que lo compré, lo valoré más de $20, más de lo que el tipo que me lo vendió lo valoró en menos de $20. De lo contrario, no habría tomado $20 por el reloj. ¿Cómo se puede establecer la indiferencia? No puedes. Ahora aquí tuve otro gran y largo debate con Bryan Caplan sobre la indiferencia porque escribió una cosa por la que no soy economista austriaco. Y una de las cosas es que ama la indiferencia. Y Guido Hülsmann y yo y otros 5 lo atacamos en creo que fue el Eastern Economic Journal. No publicarían ninguna de nuestras críticas. Solo publicaron su ataque al austrianismo. Bueno, esa es la corriente principal, ya sabes. No les gusta tener debates porque pierden. Esto me recuerda a otra historia. Volveré a esto en un segundo. Lo que sucedió fue que algunos idiotas publicaron un artículo que decía, ¿por qué la economía austríaca está equivocada? Y la prueba fue que hay menos austriacos que inmigrantes. ¿Te lo imaginas? Quiero decir, este era un artículo serio. Se publicó en una revista. Sherwin Rosen, un economista de Chicago, creo que fue él, publicó un artículo diciendo que la prueba de que el austrianismo está equivocado es que hay menos austriacos que la corriente principal. Quiero decir, ¿te imaginas cuando el primer tipo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés? Y la gente decía, bueno, te equivocas porque más gente cree al revés. Esto es ciencia, ya sabes, democracia. Se hace un recuento de quién cree qué, y esa es la verdad. Así que mis coautores y yo dijimos, mira, esto es una locura, ya sabes. Y dimos todo tipo de casos en los que la minoría resultó tener razón. Pero si quieres una prueba objetiva de lo que es correcto, tenemos una prueba objetiva. Y creemos que también está mal. Pero estamos tratando de ser reductivos hasta el absurdo. Y lo que dijimos es que el último tipo en un debate es el ganador. Y tuvimos todo tipo de debates entre austriacos y mainstreames y tuvimos como 175 debates y creo que tuvimos el último artículo en unos 110 de ellos. Así que dije sobre esa base, austriaco es ahora mismo. Obviamente, eso es igual de tonto, ¿verdad? Porque sabes, algunas personas mueren en medio de un debate y no pueden responder. Así que no puedes decir, bueno, solo porque murió o no cree que valga la pena porque no puedes mirar, mis artículos son atacados por mucha gente y no puedo responder a todos ellos. Hay tantos, que algunos de ellos tienen la última palabra sobre mí. Así que no estamos diciendo seriamente que el que tenga la última palabra en el debate sea el ganador, pero estamos diciendo que es tan bueno como contar narices para ver quién es el ganador legítimo. Ya sabes, quién tiene razón en economía. Vale, volviendo a la indiferencia. No hay forma de establecer indiferencia, porque cada vez que haces algo, estableces preferencia. Solo hay preferencia. Miren, todos ustedes están aquí. Podrías haber estado en uno de los otros debates, en una de las otras presentaciones. Podrías haber estado en bicicleta o nadando, durmiendo o comiendo, o Dios sabe lo que podrías haber estado haciendo. Pero tú estás aquí. Así que estableciste que preferías esto. Ahora puedes cambiar de opinión después de escuchar estas tonterías que emanan del frente de la habitación, pero en el momento que elijas. Recibo esas cosas de David Gordon. Me dice que tengo que hacer eso. Solo hay preferencia. Mira, aquí hay 2 botellas de agua y mucha gente elige, ya sabes, ¿cuál quieres? Y la mayoría de la gente diría, bueno, soy indiferente. Realmente no me importa qué botella. Ambas son botellas de agua perfectamente buenas. Verá, el problema es que la palabra indiferencia es una palabra perfectamente buena en el idioma inglés, y se aplica a cosas como esta. Y Bryan Caplan dice, esto muestra indiferencia. Y yo digo, no, no es así. Porque lo que vas a hacer es elegir este. ¿Por qué elegí este? O, está más cerca. O tal vez elijo este. Está más lejos. Y necesito el ejercicio.
No lo sé, pero el punto es que todos tienen botellas de agua. Todos ustedes tienen cosas que son un poco homogéneas y eligieron una de ellas, ¿verdad? Tienes algunas botellas de agua. ¿Por qué elegiste eso cuando podría haber otros? Bueno, quién sabe. Simplemente cierras los ojos y eliges una botella de agua, pero elegiste la que muestra que la preferías por una razón u otra. Ahora, miren, tenemos un lenguaje técnico en economía, y también tenemos un lenguaje ordinario. Por lo general, no tengo ninguna objeción a la palabra indiferencia. Es una buena palabra, pero como cuestión de economía técnica, todo está mal. Permítanme darles una analogía de la física. En física, el trabajo es igual a la masa multiplicada por la distancia. Es decir, tienes que mover un objeto a cierta distancia, y eso es lo que es el trabajo. Ahora supongo que estas son barras de 20 libras y las sostengo así. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a flacidez pronto porque es difícil mantener las pesas en este ángulo y el sudor va a empezar a gotear por mi cara. Y en lenguaje corriente diríamos que estoy trabajando. Es un buen ejercicio, ¿sabes? En lugar de levantar pesas de esta manera, intente esto también. Realmente quema estos músculos y es muy, muy difícil. Incluso 5 libras. Intente mantener 5 libras durante 1 minuto y sudará y respirará con dificultad. Así que estás trabajando. Pero en física, estás trabajando ahora, porque asumiendo que es rígido, no hay movimiento de nada, no hay trabajo. Entonces, en física, tienen un lenguaje ordinario y un lenguaje técnico. Bueno, en economía, también podemos hacer eso. ¿Has oído hablar de la envidia del pene? No hay envidia. La envidia de la física es lo que tienen los economistas que quieren hacer que la economía sea como la física, como hipótesis comprobables y cosas por el estilo. Mientras que nosotros, los austriacos, hay ciertas hipótesis que son comprobables, a saber, la elasticidad de los zapatos, como mencioné, pero hay otras, a saber, los enunciados sintéticos a priori predictivos que no son comprobables. Entonces, para volver a las curvas de indiferencia, la razón por la que rechazamos las curvas de indiferencia es porque la indiferencia no es un elemento económico adecuado. Y luego se usan para todo tipo de propósitos nefastos. Se les ocurren bienes Schiffman, lo que significa una curva de demanda con pendiente ascendente. Pero el problema con eso es que cuando tienes una curva de demanda, se supone que todo lo demás es constante. Entonces, a lo largo de la curva de demanda, hay cantidad, hay precio. Está la curva de demanda. Se supone que el ingreso es constante si es una verdadera curva de demanda. A saber, que iteris paribus, todo lo demás es constante, incluidos los ingresos. Y si los ingresos cambian, el precio de este cambio es como en el caso de la papa con Irlanda, donde las papas eran una parte tan importante de su dieta y el precio de las papas subía y bajaba y eso afectaba en gran medida los ingresos. Se suponía que debías hacer un cambio de curva de demanda. Se supone que no debes moverte a lo largo de una curva de demanda. Así que el regalo y el bien son tonterías. El don y el bien son amados por los economistas convencionales. Y el regalo y el bien salen de este tipo de cosas donde el efecto de ingreso es mayor que el efecto de sustitución, ese tipo de cosas. Verás, muchas veces podrías pensar, bueno, sabes que es un gran problema, pero tendrás implicaciones importantes para la defensa de la competencia. Y se podría pensar, bueno, la indiferencia no es realmente importante, pero tiene implicaciones para la curva de demanda. Y la curva de demanda es muy importante porque una de las grandes peleas en la lucha por el salario mínimo es extraña. La demanda se curva hacia abajo cuando está inclinada o no. Y estos cretenses, ya sabes, en todos los demás sentidos, admitirán que si el precio de los guisantes aumenta, tendremos menos guisantes. El precio de los zapatos cae, tendremos más zapatos. Cuando quieren deshacerse de lo que es abortos, esas clínicas de aborto, los estados del sur, lo que hacen es elevar los criterios por las nubes. Ya sabes, tienes que tener archivos adjuntos de hospital y todo tipo de cosas para deshacerte de ellos. Bueno, eso es lo que es la ley de salario mínimo. Mira, si la ley de salario mínimo era tan buena, como dijo Tom Woods la otra noche, la primera noche aquí, ¿por qué tener ayuda extranjera? Solo dile a Bangladesh que aumente tu salario mínimo. ¿Por qué tenerlo a los 15? ¿Por qué ser tan mezquino? 15 es barato. Patinar, ¿por qué no hacerlo 50 o 500? Todos seremos ricos. Todos podemos ganar 500 por hora. Me refiero a la pobreza. Con un trazo de la pluma de Hillary, la presidenta Hillary, todos podemos ser fabulosamente ricos. Pero solo lo hace por 15. ¿Qué le pasa a ella? Está en contra de los pobres, ¿verdad?
Si soy elegido, lo aumentaré a 5.000 por hora. Estoy bromeando, estoy bromeando. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Externalidades. Ese es otro gran problema. La corriente principal ama las externalidades. ¿Y qué está pasando con las externalidades? Lo que tenemos aquí es que la educación es el ejemplo habitual que utilizan. Y esta es la cantidad de educación y este es el precio de la educación. Y está la curva de demanda y está la curva de oferta. Y esta es la cantidad real. Cantidad real. Esa es la cantidad que se comprará en equilibrio. Y eso es razonable. Aquí estoy. Recuerdo que dibujé lo que era. El diagrama de Venn, que sería parte de donde acordamos esto. Hasta aquí todo bien. Pero entonces, ¿qué? Milton Friedman y la otra gente que otras empresas libres que odian el mercado. Lo que dicen es que esta curva de demanda es solo beneficios privados y privados. Y hay beneficios indirectos o beneficios de efecto vecinal, o externalidades positivas o beneficios de la economía externa. Es decir, si eres educado, es menos probable que seas un criminal. Es más probable que vote de manera más inteligente. Es más probable que seas un buen vecino. Esta joven está sacudiendo la cabeza. Llegaré a esa parte en una segunda, pero estoy de acuerdo contigo. Todo es una tontería. Pero estoy tratando de presentar el caso de la forma en que se presenta en los libros de texto. Y lo que dicen es que cuando, ya sabes, con las curvas de demanda, sumas las curvas de demanda, esta curva de demanda A y esa es la curva de demanda B, entonces esta sería la suma de las curvas de demanda, ¿verdad? Lo sumas. Entonces, lo que dicen es que esto es privado, pero también hay beneficios públicos. Y digamos que los beneficios públicos están aquí. De modo que cuando obtienes la suma de la curva de demanda, sumas esta y aquella y obtienes esa. Todos conmigo, es decir, si tomamos la demanda total, es decir, todos los beneficios de la educación, no solo los internos, obtendré un mejor trabajo, obtendré un mejor cónyuge personal, aprenderé cosas y me edificarán, lo que sea. Pero también los beneficios indirectos de ser educado. Los ayudaré, muchachos, y ustedes no me pagan, y sin embargo los estoy beneficiando. Ratas sucias. Deberías, ya sabes, tener algo de respeto. De todos modos, ahora tenemos una curva de demanda total y esta es la cantidad. Llámalo ideal. Es decir, esa es la cantidad de educación que deberíamos tener si tuviéramos en cuenta los efectos externos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, Friedman va a tener su sistema de cupones o subvencionaremos la educación. De alguna manera tenemos que empujarnos en esa dirección. Y esto es un fracaso del mercado porque el mercado solo tiene en cuenta los beneficios egoístas, personales e individuales. No tomamos en cuenta el hecho de que estamos ayudando a otras personas. No hay caridad. Bromeo aquí. Estoy tratando de refutar la cosa. Obviamente, tenemos en cuenta a otras personas. O para decirlo en términos neoclásicos, la utilidad de otras personas entra en nuestra función de utilidad. Estamos mejor cuando otras personas están mejor, especialmente si nos gustan. Miembros de la familia, niños, padres, lo que sea, amigos. De acuerdo, ese es el argumento. ¿Cuál es la reputación? ¿Por qué está mal? Bueno, ya sabes. Mira ahora mismo que te estoy sonriendo. Mira, dientes sonriendo. Y por cierto, me ducho una vez al mes, lo necesite o no. Ustedes me lo deben. Oye, dame algo de dinero porque acabo de sonreírte, ¿verdad? O dame algo de dinero porque me di una ducha hace un mes. Quiero decir, ¿qué tipo de argumento es ese? Solo porque te beneficie, puedo cobrarte. Y esa es la lógica de esto, que tengo derecho a cobrarte impuestos para tener más educación porque te estoy beneficiando. Eso es una locura. Quiero decir, si aplicamos esto, soy un gran fan del Aridax IOA de Amsterdam. Y un Aridax IOA de Amsterdam es si cada vez que beneficias a alguien más, puedes cobrarle. Bueno, cada vez que una mujer usa una minifalda, debería poder cobrarles a todos porque a todos los chicos se les están saliendo los ojos y deberíamos pagar por su minifalda. Y sabes, esto es una tontería sobre ruedas. O tontería sobre zancos. Esa es la palabra que estaba buscando, no con esteroides, en zancos. Esto es una tontería. De acuerdo, esa es una refutación. Otra refutación es, ¿de dónde sacó Bernie Sanders a todos sus amigos por el salario mínimo? Te diré dónde. La República Popular de Ann Arbor, la República Popular de Cambridge, Massachusetts, la República Popular de San Francisco. ¿Y qué hay de cierto en todos estos lugares? Muchas universidades.
¿Y qué aprenden en las universidades? La mayoría de ellos no toman economía. Toman sociología o estudios feministas, o estudios queer o Dios sabe qué estudios, estudios negros. Y lo que les enseñan es el marxismo. Entonces, realmente, lo que tenemos es un caso de deseconomías externas. Lo que deberíamos hacer es educación fiscal porque tenemos demasiada. Deberíamos movernos en esta dirección. Demasiada educación. Así que hay problemas aquí. ¿Cuándo se supone que debo pasar de 11 a 1145? Así que he terminado. Hasta que termines, bueno, puedo seguir. Tengo muchas cosas, pero está bien, hagámoslo. Hagámoslo. Externalidades negativas, deseconomías externas. El caso habitual, hay contaminación. Así que aquí tenemos oferta y demanda de nuevo, cantidad y precio. Iré otros 2 minutos, porque de lo contrario esa gente codiciosa nos golpeará para almorzar. No queremos a esas personas codiciosas que nos golpean. Nosotros, los codiciosos, queremos vencerlos. ¿De acuerdo? Aquí está la oferta y la demanda. Y estoy produciendo estos relojes de pulsera. Y para producir relojes de pulsera, lo que hay detrás de la curva de oferta son los costos. ¿De acuerdo? Bien. Y estos son solo costos privados. ¿Y cuáles son los costos privados? Bueno, tengo que pagarle a mis trabajadores. Tengo que pagar las materias primas. Tengo que pagar el seguro. Tengo que pagar para comprar o alquilar una fábrica. Tengo que comprar todas las máquinas para hacer los relojes. Esos son mis gastos privados. ¿Cuáles son los costes externos adicionales? Te contamino cuando produzco estos relojes. De mis chimeneas sale la contaminación. Se mete en la ropa y en los pulmones y no lo tenemos en cuenta. Así que esta es la cantidad real. Cantidad real. Pero si incluyéramos todos los costos, tendríamos costos más altos y por lo tanto, la cantidad óptima sería menor. Y ahora tenemos que movernos en esa dirección. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos un debate entre Pau que quiere tener impuestos y Kous que tiene un esquema de Kakamini en el que no tengo tiempo de entrar. Y tenemos un gobierno, ya sabes, solo el gobierno le diría a la gente que conoces eso del palo de hockey. Sabes dónde estamos contaminando demasiado, y simplemente dirían, solo puedes contaminar 2/3 de lo que ahora estás contaminando. Murray Rothbard en el mejor artículo jamás escrito sobre ambientalismo, se llama Contaminación del aire. Era 1982 en el diario de Cato. La primera mitad es solo la ley libertaria sobre propiedad e intrusión, y la segunda parte aplica esto al caso de contaminación. Y resumiré la segunda parte de la misma. Y lo que Murray dice es que en las décadas de 1830 y 1840, lo que se tuvo fue una serie de casos ambientales en los que una viejecita colgó su ropa en la línea y comenzó húmeda pero limpia, regresó 2 horas más tarde, seca pero sucia. O tenías un ferrocarril encendiendo chispas en el pajar del granjero y quemando los pajares debido a las chispas. Vaya a 300 pies y el demandante ambiental, iría a la corte y la corte prácticamente no siempre se basaría en la evidencia. Esto no es apodíctico. Este fue un examen empírico. Este tipo traspasó Shin en su propiedad o en sus pulmones o en sus pajares. Una especie de fuego o lo que sea. Y esto llevó a varias cosas buenas. La gente usaría carbón de antracita en lugar de carbón de azufre, a pesar de que la antracita costaba más porque no contaminaba. Y si contaminaba, obtendrías un demandante que exigiría daños y una orden judicial. Una orden judicial es una carta de la corte que dice que usted contamina o lo corta o que lo encarcelará y le pagará daños y perjuicios. Así que la economía se movió en una dirección ambiental, una dirección verde, por así decirlo. E incluso hubo forenses ambientales tratando de averiguar de dónde provenía esta partícula de polvo, de esta fábrica o de aquella fábrica. No había mucho en la década de 1840 y los años 50, pero era algo. Ahora pasamos a la década de 1890, 19 de 1910 y ahora tenemos el periodo progresivo. ¿Quién era el número 1 entonces? Gran Bretaña EU quería convertirse en el número 1. Conviértete en el número 1. Necesitas acorazados, aviones, tanques, armas, balas, lo que sea. Entonces, la próxima vez que un demandante ambiental compareció ante el tribunal dijo, sí, están violando sus derechos de propiedad. Son unos derechos de propiedad privada pestosos, pésimos y egoístas. Hay algo más importante que sus derechos de propiedad. Y eso es redoble de tambores. El bien público. ¿Y en qué consiste el bien público?
económico, de dejar que los fabricantes se vuelvan locos, porque si quieres ser el número uno, no puedes ponerte del lado de una viejecita contra la fábrica o un ferrocarril, un granjero estúpido. Y por eso tuvimos problemas de contaminación. Y es por eso que necesitábamos la ley de aire limpio. Pero Murray, el punto de Murray era que si pudieras demandar al ambientalista que contamina, no tendrías esta externalidad. Entonces, esto no es una falla del mercado. Este es un fracaso del gobierno. Un fracaso del gobierno para defender la ley como lo hicieron en la década de 1830 y no lo hicieron en la década de 1910. Gracias por su atención.